Entretejiendo la historia. 70 aniversario del voto femenino en México. Tabasco. Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. La forma más a propósito de educar a la mujer para las prácticas democráticas es el constante ejercicio de las libertades políticas. Con estas ideas, Hermila Galindo se convirtió en la mayor representante política de las mujeres a nivel nacional durante la Revolución Mexicana. Ideas que no pasaron desapercibidas y que comenzaron a materializarse en el sureste mexicano. Durante la segunda década del siglo XX en Yucatán, Chiapas y Tabasco, una serie de gobernadores constitucionalistas de corte liberal entendieron que incluir a la mujer en la vida política nacional podría traerle el apoyo de millones de personas que estaban siendo ignoradas por los prejuicios de la época. Congresos y organizaciones de mujeres trabajadoras empezaron a surgir a cargo de activistas reconocidas como Elvia Carrillo Puerto y Florinda Lazos. En Tabasco, durante el gobierno del general Francisco J. Mújica, comenzaron a existir avances en torno a la educación de las mujeres del Estado a través de la modificación de programas pedagógicos que se inclinaron por el modelo de escuela racionalista de Ferrer Guardia, que promovía el laicismo y el libre pensamiento. En 1915, el Estado creó una escuela técnica para mujeres y ayudó a que muchas fueran a estudiar a la Ciudad de México, lo que significó un impulso inédito en la política educativa. Las tabasqueñas mejoraron su educación y con ello sus exigencias en torno a que les fueran reconocidos sus derechos políticos. A la par de las discusiones y avances en torno al sufragio femenino en Tabasco y en otras entidades del sureste mexicano, eran realmente pocas las naciones que habían otorgado este derecho. Las neozelandesas fueron pioneras a nivel mundial a finales del siglo XIX, mientras que en Europa las finlandesas conquistaron este derecho en 1907, ejemplo que siguieron los países escandinavos. En América, las estadounidenses no pudieron votar a nivel federal hasta 1920. Esto demuestra que, a pesar de que los derechos políticos de las mujeres no fueron plenos en México hasta 1953, las activistas mexicanas sí estuvieron a la vanguardia. En la década de los 20 del siglo pasado, con la llegada a la gubernatura de Tabasco del liberal y constitucionalista Tomás Garrido Canaval, las puertas de la política se abrieron para que muchas mujeres hicieran escuchar su voz como oradoras, militantes y periodistas. Entre ellas destacan los nombres de Emma Rovirosa, Celerina Oropesa, María Luisa Chacón, María Dolores Pérez Oropesa, Eloísa Azcuaga y Enriqueta Parodi. El 6 de marzo de 1925, Tabasco se convirtió en una de las primeras entidades en reconocer los derechos políticos de las mujeres a nivel local en toda la República. Ser mayor de 21 años y contar con la suficiente ilustración eran algunos de los requisitos que planteaba el decreto de ley. Gracias a este, Celerina Oropesa, Reinalda Hernández y Francisca Rodríguez fueron electas como las primeras regidoras del Estado. En 1926, con la formación del Club Feminista Carmen Cerdán, quien llevaba ese nombre en honor a otra de las mujeres revolucionarias, las tabasqueñas continuaron avanzando con la agenda feminista en el Estado. Su enfoque iba dirigido al mejoramiento intelectual, económico y moral de la mujer a través de conferencias, el estudio y el trabajo. Pero con lo conquistado, el movimiento feminista no cesó en su tarea en pro de la emancipación de la mujer. En 1931 surgió el Partido Feminista Tabasqueño, que solo integraba a mujeres y que terminó siendo un hito
y un ejemplo organizativo para todas las mexicanas. Posteriormente, el partido se incorporaría al Partido Nacional Revolucionario. Muchas de sus integrantes se unieron al Frente Único Pro Derechos de la Mujer, donde continuaron exigiendo la igualdad para con los hombres. Con la aprobación del voto femenino a nivel federal en 1953, la profesora María Luisa Rosado logró convertirse en la primera mujer tabasqueña en formar parte de la Cámara de Diputados en 1958, culminando la lucha de miles de tabasqueñas que bregaron durante décadas para que los derechos políticos de las mujeres fueran reconocidos en todo México y no solo en el Estado. Revolucionarias, las mujeres del sureste mexicano son activistas dignas de ser recordadas y conmemoradas. Esto fue Entretejiendo la historia. 70 aniversario del voto femenino en México. Una coproducción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM.